Los que estuvieron anoche en el servicio o habrán escuchado después, tal vez, o antes, o los que estaban en casa, recordarán que leí Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 14, los 6 primeros versículos. Y una de las verdades que el Señor le dice a los discípulos, y la que yo quiero ahora seguir enfatizando esta mañana. El Señor dijo a los discípulos, comienza en el versículo 1 del capítulo 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, para indicarles luego en la casa de mi Padre, así le llamó al cielo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, y si os preparare lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Agregando luego, y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Pero Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va y no sabemos el camino. Y el Señor le dice, yo soy el camino. Así, el camino al cielo, o en la palabra del Señor en Juan 14, el camino al Padre. El camino al Padre significa que estaremos con Él. El Señor está diciéndolo a los discípulos para que vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, como de alguna forma traté de enfatizar, no es el cielo el que atrae nuestras almas, sino más bien es la persona que está en el cielo. Lo que hace de un hogar son las personas. Eso hace un hogar, las personas. El amor de las personas, la compañía de las personas, eso hace un hogar. Una casa puede ser chica, puede ser muy grande, puede ser lujosa, puede ser modesta, pero lo que hace feliz a quienes la habitan es el amor que existe allí. Entonces, en la presencia de personas, en la convivencia de las personas. Y entonces el Señor le dice a los discípulos, en realidad mi anhelo, mi deseo, mis planes son que yo voy a venir a buscarles porque yo quiero que donde yo estoy vosotros también estéis conmigo. Entonces, ir al cielo es ir a disfrutar la presencia de Cristo, a quien amamos y quien nos amó a nosotros. Le amamos, dice el apóstol, sin haberle visto. Y es cierto, jamás le hemos visto, pero le veremos tal como Él es. Y entonces tengo en mente, eh, traté de seguir anoche dando vuelta en casa y entonces uh, quiero mostrarle 3 pasajes. No tienen que leerlo, no quiero ocupar tanto tiempo en aquello, pero puedo citárselos o leérselo un poquito. El primero de ellos tiene que ver con una promesa, el segundo tiene que ver con una esperanza y el tercero tiene que ver con una enseñanza respecto al tema este de estar con Cristo. Y la primera o la esperanza de la que hablo está en Lucas 23 y 43. ¿Qué es lo que hay en Lucas 23 y 43? Es, es el relato según el médico amado llamado Lucas, que escribe el evangelio aquel, pero el relato de la crucifixión está en los 4 evangelios, como sabéis, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, y los 4 aportan detalles que a veces no están en otro evangelio. Esa es la gracia de tener 4 evangelios. Y entonces, la gracia de Dios. Y entonces, Lucas hace un relato extraordinario de quienes comparten el Calvario, de quienes comparten con él, de quienes le acompañan allí. No está en medio de discípulos, está en medio de 2 malhechores. Esa es su compañía tan cercana. La compañía más cercana de Cristo son 2 malhechores. Y están sufriendo la cruz, como dijo uno de ellos, nosotros sufrimos lo que merecen nuestros actos. O sea, es la justicia que nos alcanzó y es la justicia la que nos trajo aquí y estamos sufriendo de acuerdo a lo que hemos hecho, a lo malo que hemos sido.
el otro injuria al Señor. La religión por año le llamó el ladrón bueno y el ladrón malo, pero ambos son malhechores. Eso dice la Escritura. La Escritura los define como malhechores. Uno a su izquierda, el otro a su derecha, el Señor en medio. Mientras uno de ellos hace tales demostraciones de odio tal vez hacia Cristo, el otro ladrón parece que ha venido pensando más profundamente en lo que está ocurriendo y reprocha a su amigo de fechoría diciéndole, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿No tienes temor de Dios estando en la misma condenación? Muy pronto vas a partir de este mundo, muy pronto vas a morir. ¿No tienes miedo? ¿No hay temor en tu corazón? Y entonces, luego este malhechor que está de alguna forma llamándole la atención a su compañero, se dirige al Señor. Los creyentes conocen el relato y lo pueden disfrutar todas las veces que queráis, ¿verdad? Y lo conocéis de memoria. Y entonces este malhechor se acerca al Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue todo lo que le dijo. Acuérdate de mí, en Lucas 23. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo que es el versículo 42. Y entonces, ¿qué hace el Señor ante tal petición? Es un malhechor. En otro pasaje se habla que eran sediciosos. En otro pasaje se habla que en cierto modo eran criminales, etc. Y este hombre, en un momento dado, y seguramente al ver cómo sufre Cristo en silencio y las palabras que ya han brotado del corazón del Señor, desde el principio, cuando se dirige a Dios y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este hombre se dirige al Señor y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo que ese es rey. Está reconociendo no solamente que es rey, sino que también está reconociendo que su reinado todavía no comienza, que su reinado es futuro. Sí, es el rey de los judíos, es el Mesías. Entonces, entonces el Señor, y se acerca al Señor diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahora el Señor le responde con las siguientes palabras. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No se olviden de las palabras que dejé anoche en Juan 14. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí hay un hombre que no se merece nada, ¿verdad? Aunque nadie es merecedor de nada. La salvación de nuestra alma, el perdón de nuestro pecado, somos salvos por gracia, dice Pablo a los Efesios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Es un don de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todo lo que tenemos por gracia. No somos merecedores de nada, favores de Dios. Nadie se merece nada. A veces pensamos que tal vez lo que tengamos, lo que lleguemos a tener, ha sido el resultado de una vida de sacrificio. Puede ser mirado desde el punto de vista humano. Pero como creyentes en Cristo tenemos que pensar que nada tenemos si no es por una dádiva de Dios. Es Dios que nos llena. Necesito consuelo, Dios me dará consuelo. ¿Qué más necesito? Dios me dará conforme a mis necesidades. Y entonces este hombre que no es merecedor de nada sino la condenación, como le dijo su amigo de fechoría, nosotros sufrimos
lo que merecieron nuestros sellos. Pero este Cristo ningún mal hizo. Y a él se acerca y a él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No sé cuándo será, dirá él, estará pensando en siglos, pero el Señor le dijo la siguiente. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dije anoche, la verdad que el lugar pasa a un segundo plano. Lo he estado repitiendo varias veces, pero el lugar como que pasa a un segundo plano. Lo que importa es con quién vamos a estar, ¿verdad? Y vamos a estar con el Señor. Porque el Señor le dice, estarás conmigo. Así, por eso que preferí llamarle a esto a la promesa del Señor. Ahí comienza quizás, por así decirlo, tanto que tenemos del Señor, pero esta promesa se la hace a alguien que es merecedor de la condenación eterna, a alguien que ha vivido una vida lejos de Dios, a un hombre que ha vivido perdidamente, pero que en un momento de su vida toma conciencia de sus actos y tal vez mirando al santo de los santos que está en medio de ellos dos, entonces él reconoce, yo soy un pobre y miserable pecador, pero él ningún mal hizo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Creemos eso? ¿Lo creyó el ladrón aquel? Por supuesto. Son las palabras del que no puede mentir. Él puede prometer. No es como nosotros. Nosotros podemos prometer algo y a lo mejor por diversas razones no cumplimos lo que hemos prometido. Pero el Señor no es así. Y entonces Él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa. Es la promesa hecha por Cristo a un malhechor en la cruz, por supuesto inmerecedor de tanto, pero el Señor es así. Su gracia es infinita, no tiene límites y por gracia somos salvos. Lo segundo que mencioné tiene que ver con una esperanza, una esperanza. Somos personas de esperanza. Esperamos que algo suceda. Tengo la esperanza de, decimos a veces, tengo la esperanza de. Y aquí está el Señor. ¿Y a qué me refiero con esto? Y entonces el pasaje que también lo resumo en un solo versículo está en Filipenses, tan conocido. La epístola del apóstol Pablo, escrita a la iglesia en la antigua ciudad de Filipos. Y en esa epístola, el apóstol, en esa epístola, el apóstol Pablo se refiere a su propia experiencia. ¿Y cuál es su experiencia en esos instantes? El apóstol está encarcelado en Filipos, está sufriendo, probablemente cercano a la muerte, pero allí está él. Y entonces el apóstol habla de la muerte y la vida. Y entonces él dice, bueno, si me dieran a escoger, si me dieran a escoger entre morir o seguir viviendo, no sabría qué escoger. Qué interesante, ¿verdad? Si a ustedes le dijeran, escoge, ¿quieres vivir o quieres seguir viviendo o quieres morir? Diríamos nosotros, tal vez tengo tanto que hacer, tengo tantas responsabilidades, me gustaría seguir viviendo. ¿Qué hizo el apóstol? Entonces el apóstol dice, en realidad de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Eso dice el versículo 23 de Filipenses 1. De ambas cosas estoy en estrecho, o sea, no sé qué escoger. Por un lado tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, pero quedar, pienso en ustedes, dice Pablo.
no es que él se esté tirando, por así decirlo, demasiadas flores, decimos a veces nosotros, pero no es que él se crea tal vez único, irreemplazable, pero reconoce que delante de Dios, él tiene tanto que hacer en este mundo aún, tiene tanto que dar, tiene tanto que aportar. Eso es lo que a veces pensamos algunos a lo mejor. La verdad es que quiero partir. Y después digo, pero ¿no será a lo mejor que hay mucho que hacer todavía? Que aportar a los demás, que aportar a la obra del Señor. Y entonces Pablo dice, bueno, no sé entonces qué escoger, no sé qué escoger. De ambas cosas, dice, de ambas cosas estoy en estrecho. Quisiera partir, dice él, realmente. Quisiera partir de este mundo. ¿Por qué? Porque partir de este mundo significa estar con Cristo. ¿Por qué estoy en estrecho? Porque si me quedo, y realmente creo que me quedaré, dice después, es por provecho de ustedes. Solamente lo único que me ata a este mundo es mi servicio al Señor en beneficio de los creyentes. Es lo único. No quiero ser un hombre famoso, no quiero tener cosas materiales. Lo que me interesa es lo que yo quiero de todo corazón, dice este hombre de Dios, el apóstol Pablo, lo que yo quiero es quedarme. Aunque quiero irme, pero estar con Cristo, eso es muchísimo mejor, pero quedarme es más provechoso para vosotros. Y termina diciendo, y sé que quedaré. Y se queda un tiempo más. ¿Qué les parece? Si nos dieran a escoger entre seguir viviendo o partir, alguien dirá, bueno, ya viví todos mis años, entonces no tengo nada más que hacer en este mundo. Quiero partir, quiero partir. Si conocemos y hemos conocido y seguimos conociendo muchos hermanos en la fe que sufren. Y si le preguntáramos cuál sería su deseo, lo más probable es que digan, quiero partir, quiero partir. El apóstol Pablo dice, vuelvo a citar el versículo 43, perdón, el versículo 23 del capítulo 1 de la epístola a los Filipenses, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Cuáles son las ambas cosas? ¿Vivir o morir? Vivir me significa servicio a los demás, me significa servicio a las iglesias, me significa seguir predicando el Evangelio, me significa seguir enseñando a mis hermanos para que crezcan espiritualmente. Pero partir significa estar con Cristo. Y él, vuelvo a citar lo que él dice, por dije yo, aquí tenemos una esperanza, la del apóstol. ¿Cuál es su esperanza bendita? Que cuando él parta, será para estar con Cristo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Entre paréntesis, eso es morir, ¿eh? Los vocablos que se usan en la Biblia son esos. Este es uno, partir. Partir como un barco que está anclado a un muelle y que cortan amarras y el barco se va en el océano. Esa es la figura que se usa en la Biblia para morir, para la muerte, partir, irse. Hay otros términos más que se usan, no solo partir, también se habla de dormir. El apóstol Pedro habla de abandonar el cuerpo. En su segunda epístola, el apóstol Pedro dice que ya el Señor ya le había anticipado, ya le había dicho de alguna forma que él dice que en breve, así como el Señor me dijo, en breve debo abandonar el cuerpo, partir, abandonar el cuerpo. Y lo que ocurrió con Oscar ayer por la mañana, partió, partió. O
abandonó su cuerpo, que es este. Lo abandonó, lo dejó. Y su casa, que fue el cuerpo en la habitación, Pablo escribe a los Corintios y habla de que tenemos una morada terrestre. Así le llama a este vivir aquí y a este le llama este tabernáculo. El cuerpo es una tienda, es una carpa, es una tienda tan frágil. Y entonces el apóstol habla de abandonar, Pedro habla de abandonar el cuerpo, Pablo habla de partir de este mundo, partir. Y entonces a los filipenses le dice, yo de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso es muchísimo mejor. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y esa es la satisfacción, en cierto modo es un gozo saber que alguien cuando ha partido de este mundo se ha ido de aquí, nos abandonó, nos dejó, pero fue para estar mejor que aquí. Es muchísimo mejor. ¿Por qué? ¿Porque el cielo es mejor? No, porque allí está Cristo y va a disfrutar de la persona de Cristo. Eso es lo más grandioso de la salvación. Voy a gozar de la persona del Señor, lo que no puedo hacer ahora, sino nada más que por medio de la oración o cuando leo las Escrituras o me sumerjo en los Evangelios y podría estar pensando, y quizás hasta ahora, hasta día uno podría estar pensando en algún pasaje en la persona del Señor, pero estar con Cristo no tiene comparación. Y el tercero tiene que ver con una enseñanza dada a la iglesia. Y eso será el tercero y final punto. Y entonces ahora lo llevo, no tienen que buscar, como dije, son pasajes conocidos. Y este pasaje es muy conocido porque está en la epístola que mismo Pablo escribiera a los tesalonicenses en el capítulo 4 y que habla de la venida del Señor por los suyos. Y en el versículo 17 el apóstol le dice, bueno, primero enseña de que el Señor ha de venir y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso significa que la persona que se fue, que es el alma y espíritu, volverán a ocupar el cuerpo, pero el cuerpo no será igual al que dejó. No, no, no. Será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Se habla de un cuerpo entonces glorificado, un cuerpo apto para la eternidad. Este cuerpo no sirve solamente para vivir en este mundo, los años que el Señor nos dé, no los años que nosotros queremos vivir, los años que Él nos dé. Así que el apóstol está hablando de que el Señor ha de venir y que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros. Este es el versículo 17 que quiero dejarle. Luego nosotros, los que vivimos, los creyentes que vivimos, los que hayamos quedado cuando Él venga a buscar a la iglesia, a los que han creído en Él, muchos de ellos ya murieron, están con el Señor, pero sus cuerpos están en un sepulcro. Los que hayamos quedado, dice Pablo, cuando venga el Señor, hay una porción, un porcentaje de esta iglesia que lleva 2000 años, hay un porcentaje que todavía estará en este mundo con vida. Y entonces a eso se refiere, como nosotros ahora, los que vivimos, si el Señor viniera a buscar a la iglesia ahora, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que han resucitado, seremos arrebatados con ellos en las nubes. Y dice, para recibir al Señor en el aire. Y así, y aquí está otra vez el verbo, y así estaremos
siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Resumiendo entonces, el Señor en la cruz, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento que ningún ser humano puede medirlo de nadie, solo Dios. En medio de sus dolores, el Señor se da el tiempo para que su misericordia aflore, para que su gracia brote, su bondad. Tiene misericordia de un pobre hombre que se esté dando cuenta que su vida ha sido un desperdicio, pero es un hombre que se confía en Cristo. Es un hombre que le hace una petición. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, en algún momento, cuando vengas, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Estarás conmigo. Y cuando escribe, como cité al apóstol Pablo en Filipenses, Pablo está puesto en estrecho, no sabe qué escoger, entre la vida y la muerte me están dando a escoger, no sé qué escoger. Uno diría, pero ¿cómo, Pablo? Pero ¿cómo uno? Escoge la vida, tienes tanto que vivir, tienes tanto que hacer. Bueno, él no sabe qué escoger, porque quien escoge no es él. ¿Te has dado cuenta? Que el que escoge es Dios, el que toma la decisión es él. Él es el dueño de nuestras vidas, él es soberano. Nosotros podemos desear vivir 20 años más. ¿Para qué? O deseamos morir. ¿Por qué? ¿Para descansar de este mundo? O, como dice Pablo, quisiera partir y estar con Cristo. Que eso anime el corazón de todo creyente. Y la tercera que acabo de leer recién terminando es cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, a quien le escribe a esa iglesia dos cartas, y en la primera habla de la pronta venida del Señor que vendrá a buscar a quien le llama su esposa. La iglesia es su esposa, la viene a buscar. Muchos de la iglesia ya a través de 2000 años, por supuesto, partieron sus almas para estar con Cristo y están con el Señor, pero sus cuerpos se quedaron en este mundo. Volverán a tener un cuerpo, pero absolutamente transformado, hecho conforme a la imagen del cuerpo, de la gloria suya. Y entonces el apóstol dice que nosotros entonces también partiremos para estar con el Señor, para ir a recibir a las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el cielo, ¿qué es? Entonces la eternidad, ¿qué es? El disfrute de la eternidad, ¿qué es? Disfrutar a Cristo, estar en su presencia. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor ayude nuevamente a su familia, que les consuele y todos nosotros podemos disfrutar en lo que el Señor, en las promesas que tenemos. No nos apegamos a ningún otro tipo de enseñanza, nos apegamos a lo que Dios nos ha revelado en su libro. Este libro es palabra de Dios. Dios se revela a Él aquí, revela sus planes para con la criatura que somos nosotros, nos revela su salvación tan grande, nos revela sus planes eternos, y sus planes eternos es que su pueblo, a quien redimió con la sangre preciosa de Cristo, disfrutemos de la presencia de Cristo y por la eternidad. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias nuevamente en la persona de tu Hijo, la que debe llenar nuestros corazones, en lo que Él hizo por amor a los pecadores, o como dice el Evangelio, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y eso significó el Calvario. Eso significó tinieblas. Eso significó dolor.
intenso dolor. Eso significó que sus palabras fueran: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo creyente en Cristo sabe que el desamparo del Hijo de Dios fue para ampararnos a nosotros. Padre eterno, nuestra salvación es la obra de gracia tuya. Tú salvas al pecador por tu gracia y porque Cristo, tu Hijo, pagó el precio de nuestro rescate. Somos salvos porque Él murió por nosotros. Te damos gracias por la esperanza que tenemos. Las palabras del Señor al ladrón aquel son para nosotros. Estarás conmigo en el paraíso. Las palabras del apóstol: quisiera partir y estar con Cristo, son palabras que nos podemos apropiar también para nosotros. Y por supuesto la esperanza bendita de que el Señor viene pronto y así partiremos todos a estar con Él. Te damos gracias. Que esta palabra tuya traiga consuelo al que sufre, que esta palabra tuya llene nuestros pensamientos y así se puedan alejar todas las dudas, se puede alejar todo sufrimiento, puede ser mitigado con el consuelo que tú das. Le damos gracias a nuestro Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.